Buenas tardes, programa Calle Libertad, y hoy vamos a seguir la segunda parte de aquella primera que hicimos con Antonio Álvarez del Pino, que el hombre hay que agradecerle que estuviera hasta el final porque en aquel momento estaba un poquito regu, pero hoy está aquí, está en plenitud de facultades. Antonio. Hola, ¿qué hay, Rafael? ¿Qué tal? Gracias por venir de nuevo a ti, como siempre, al programa. Por haberme invitado, un placer. Antonio, si te parece, vamos a conocerte un poquito, porque tú eres gaditano, naciste en la calle Solano. Sí, número 22. Y fuiste al colegio San Felipe Neri. Al de Puerta de Tierra, curiosamente. Ah, ¿y qué hacía? ¿Cogía el autobús del colegio? ¿No? Había un autobús que yo recuerdo que en ese momento paraba en donde está el tenis, en el Parque de Genovés. Sí, sí. Y allí nos montábamos los niños de más o menos del barrio y nos dejaba en el cole. O sea que tú eres en San Felipe Neri. Allí hice todo. Empieza desde pequeño y se acaba. Yo entré en primero de GB. En primero de GB. Preescolar no recuerdo dónde lo hice. Creo que lo hice en un colegio privado que había en la Plaza San Francisco, pero eso lo recuerdo yo muy nebuloso. Bueno, pero entraste desde primero de GB, de aquella GB hasta el COU de entonces. Hasta el COU entonces. Porque a mí no me cogió la ESO, lo que pasa es que como yo quería, yo ya tenía muy claro, porque cuando tiene 12 años, 13, yo ya tenía la vocación artística muy clara. Porque desde pequeñito en el colegio veías tú... Claro, o sea, y ahora... Se te daba bien y te gustaba, además. Sí, no, yo recuerdo que en el cole la gente jugaba al fútbol y yo me quedaba dibujando y le guardaba los chaquetones a todo el mundo y yo estaba dibujando a cómo jugaban los niños, a mis familiares en la playa. Yo desde niño, mi madre conserva dibujos míos desde los 2 o 3 años. Fíjate. Siempre. ¿Qué pasa? Que te voy a contar una anécdota que realmente te resulte curiosa. Yo tengo un tío, hermano de mi padre, que estaba por entonces, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, en la iglesia de San Lorenzo, en la cofradía de los Servitas, que sale la Virgen el Viernes Dolores, una imagen preciosa, genovesa, extraordinaria. Bueno, pues yo salía del cole y como el autobús del cole nos dejaba por el Parque Genovés y tal, él había momentos que iba a recogerme y yo estaba con él por allí toda la tarde de chico. Y un día, yo esto lo recuerdo porque marcó mi destino, las causalidades pequeñas que pasa que te cambia todo. Llegó el restaurador José Miguel Sánchez Peña, un restaurador muy importante, conservador del museo y tal. Y había como unos andamios en la iglesia y él se subió para ver unos cuadros que había arriba. Y yo le pregunté a mi tío, ¿y este hombre quién es? Este hombre es restaurador. Y yo ya dibujaba y pintaba incluso, no solo dibujaba, sino que pintaba incluso, y con óleo y demás. Y le dije yo, y ahí me di yo cuenta que lo que a mí me gustaba se estudiaba. Claro. En una carrera. Qué alegría, ¿no? Decía, esto lo puedo ya, estudiar. yo, claro. Entonces yo ya sabía que era lo que a mí me gustaba de forma natural, era una profesión. Claro, y te podías ganar la vida, etcétera. Y que podía estudiarse en un sitio. Con lo cual, a partir de ese momento, yo tuve clarísimo que mi vocación iba a ser esa y que yo no iba a ser médico, ni arquitecto, ni dentista, ni fontanero, sino que iba a estudiar Bellas Artes, lo tenía muy claro. O sea, terminaste el COU en San Felipe y directamente... Y me metí en la Escuela de Arte y haciendo bachillerato artístico, di un paso hacia atrás. Vale. Porque había 2 opciones. Una, hacer bachillerato artístico para entrar en la Facultad de Bellas Artes, que tenías que hacer selectividad, y otra era matricularte por la tarde a ciclos formativos. ¿Qué pasa? Que como yo quería hacer la carrera de Bellas Artes en Sevilla, yo no hice selectividad en COU, sino que estudié todo COU entero, no me presenté a selectividad y me matriculé en el bachillerato artístico. Vale. O sea, di un paso hacia atrás. ¿Qué pasa? Que ahí estuve 2 años y ahí ya tuve las primeras clases de profesores, porque yo todo era autodidacta. O sea, las primeras clases con un profesor al lado de modelado, el barro, conocer el barro, la pintura al óleo, todo eso ya con un profesor, con un sistema, fue ahí. Entonces, y luego hice, digamos, selectividad y ya para la Facultad de Bellas Artes. ¿Haces el bachillerato artístico? De inmediato. Te vas a Sevilla que son 5 años, ¿no? Son 5 años. 5 años. La licenciatura. Y que además es duro entrar, creo que tengo entendido. Sí, bueno, ya en mi época sí era, no tanto como al principio, pero sí, ya había todavía... Nosotros entramos por nota ante selectividad. ¿Y no había una prueba? No, en mi época ya no. Ya no. Se acababa de quitar. Yo es que he sido frontera, porque en la ESO a mí no me cogió la ESO por muy poco y no me cogió la prueba de acceso por muy poco. Muy bien. Bueno, ya estuve allí 5 años encantadísimo de la vida, ¿no? Eso era ya el paraíso. Claro. Eso era el paraíso terrenal. O sea, ¿dónde vivías en Sevilla? En la calle Lumbreras. Que está... En la Alameda de Hércules. En la Alameda.
¿Con más gente de Cádiz o viviste solo? No, con gente de Sevilla, curiosamente, de Huelva también iban gente, porque allí estudiaban gente de Huelva, la Universidad de Bellas Artes había gente de Jerez también había, que iba a estudiar allí, gente sobre todo del ámbito Cádiz-Huelva, porque la gente de Sevilla dormía en su casa. Están allí siempre. Entonces aquello fue el auténtico paraíso, Rafael. Antonio, el primer encargo importante que te hacen fue, tengo en mis notas, en 2008, creo, ¿no? El Rectorado de Sevilla adquiere tu obra Manzanas de Newton. Esa la pinté en cuarto de carrera. Ah, sí. Sí, porque teníamos que hacer un proyecto de un cuadro grande, y yo pinté un lienzo de 2 metros por 2 metros en el que pinté 3 manzanas nada más. Era un auténtico, yo me lo planteé como un ejercicio de composición, cómo llamar la atención, como si fueran, digamos, pelotas de billar. Entonces, cuando terminamos el proyecto, los que habíamos sacado calificaciones mejores, pues el rectorado le adquirió la obra. Para mí fue una alegría, yo no te puedo imaginar. Claro. Y está en el rectorado, en el pabellón de Brasil. Está la obra en uno de los despachos. Yo creo que la adquirieron para adornar despachos y demás. Y el reto de esa obra era, en un lienzo tan enorme, distribuir 3 manzanas nada más a tamaño natural. No te creas que eran tamaños sobredimensionados. Y Antonio, la verdad tú desde siempre, tú desde siempre te has preocupado no solamente por trabajar la pintura, ¿no? Sino también por leer y por es que eso no lo tenía. Exacto, eso no lo tenía. Háblame un poco de eso. Un artista, yo creo, vamos, un artista. A mí la palabra artista me parece un poco... Un pintor, un artista plástico, se maneja entre 2 cuestiones. Las capacidades que tiene de nacimiento, porque para esto hace falta tener capacidades de nacimiento. El que diga que no, miente. Hace falta tener una digamos, predisposición. Pero después hay una gran parte de conocimiento adquirido, sin duda. O sea, el arte es un oficio, la pintura es un oficio, la escultura es un oficio que tiene que aprenderse y sobre todo tienen que pulirte lo que tú traigas de nacimiento y a ser posible multiplicártelo. La persona que nace con muchas cualidades pero no se forma, pues está a riesgo de que esas cualidades mermen. Sin embargo, si vas a un sitio para estudiar Bellas Artes y te encuentras con los profesores extraordinarios que nosotros teníamos, que son artistas extraordinarios, pues con lo que tú llegaras allí te lo multiplicabas por 20. ¿Qué pasa? Que yo tuve muy claro desde un primer momento que yo había cosas que por propia naturaleza se me daba bien, pero la parte de cultura general no la tenía, porque los libros o los lees o no los lees. Entonces yo de historia del arte yo llegué allí con un conocimiento elemental, básico, pero no un conocimiento profundo de filosofía, de historia. Sabía lo que llevaba de Bubicou, pero con nebulosas y tal. Entonces yo me preocupé bastante por adquirir, en la medida que pudiera y que tuviera tiempo, la mayor formación literaria posible. Literaria, hablo de libros, tanto de arte como de no arte. Hasta el punto, Antonio, que incluso eres autor de un libro. Sí, eso lo hice allí, pero era un libro para uso interno, para los cursos de doctorado. Que es una especie como de una teoría del arte desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Es decir, sí, a mí en esa época, Rafael, me influyó mucho el pintor John Berger. John Berger, yo descubrí que era un pintor que escribía de arte. Y a mí eso era un tema que me motivaba mucho, pero no había encontrado un modelo de cómo conciliar, porque los artistas plásticos crean su obra, pero no teorizan sobre la obra y sobre todo de los otros artistas. Entonces, claro, yo visitaba museos, yo iba al Museo del Prado y tal, y pensaba y teorizaba. Entonces ahí fue el primer contacto que yo tuve aproveché que había grandes maestros, no solo prácticos, sino también historiadores del arte muy importantes, y yo sabía que era mi oportunidad para adquirir un poquito de conocimiento a la hora de estructurar un discurso, de estructurar un texto, de investigación, la elaboración de fichas, la elaboración de cómo se redacta un texto artístico, y aproveché esa opción que tenía profesores extraordinarios para hacer ese trabajo. Vale. Si te parece, Antonio, vamos a hablar, porque tú ahora te dedicas más bien al retrato por encargo de instituciones públicas, o de instituciones privadas, de exposiciones individuales. Exacto. La faceta docente, etcétera. Que ha sido súper importante también en mi vida, porque empezó casi desde que salí de la carrera, empecé a dar clase inmediatamente. Bueno, pues la pregunta que te iba a hacer es que hay una faceta creativa que el propio autor saca de sí, pero también hay
obras por encargo, que en tu caso han sido bastantes. Sí, y desde el principio. ¿Cómo te planteas tú esa diferencia, no? Bueno, la obra de encargo es una obra que te pide la sociedad, que es una cosa curiosa, y que aunque parezca, yo muchas veces, Rafael, pienso que como la sociedad todavía sigue demandando productos artísticos, porque es una cosa tan extraña, pero sí los sigue demandando, retratos oficiales, retratos de políticos, colegios profesionales, colegios de abogados que tienen galerías de retratos, pues siguen encargando retratos. El mundo de las hermandades es un emporio que sigue encargando obras de escultura. Yo digo siempre que es el único sector social que lleva encargando ininterrumpidamente obras de arte durante 500 años, y no ha parado. Entonces la obra de encargo es una obra que te viene condicionada por la necesidad que tiene un colectivo de esa obra, y tú te tienes que ser un poquito permeable y dejarte un poquito llevar por lo que te proponen, sin que eso suponga una merma de tu libertad creativa. Claro. Eso genera mucho rechazo en ciertos artistas, y hay ciertos artistas que cuando ya viven lo suficientemente bien de su obra creativa no realizan encargos, porque tienen miedo de no saber cómo conciliar su mundo interior creativo con lo que le demande la sociedad, que viene condicionado por unos parámetros importantes, porque si te piden un retrato de un político, pues tiene que retratar a un señor que es atractivo o no, que es retratable o no, que tienes empatía con él o no, y eso supone una serie de claudicaciones que a mí me enriquecen muchísimo. A mí me enriquecen extraordinariamente. O sea, yo jamás he sentido en un encargo, jamás, merma de mi creatividad. Me han impuesto el tema, me han impuesto la técnica, pero a mí no me han dicho nadie nunca, esto lo tienes que hacer así, 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 así. Claro, te han dado libertad para... Necesitamos un retrato de don fulano que ha sido presidente del colegio de abogados durante el año 80 al 90. Pues yo he quedado con don fulano, le he hecho fotografía, le he hecho apuntes del natural, y yo he hecho el retrato como a mí me ha dado la gana. Estudiando la persona, o sea que a mí nadie me ha impuesto Antonio, nada. Yo creo que el encargo del retrato de Felipe VI, que cuelga hoy, por si los gaditanos no lo saben, ¿no? Porque es verdad que creo que no se le dio una publicidad adecuada, pero hay un retrato tuyo en el salón de actos, el salón de plenos del ayuntamiento, que está por encima, me imagino, de la silla del alcalde, del sillón del alcalde, que es el de Felipe VI. ¿Qué supone para ti un encargo de este tipo? Bueno, a mí me cogió, yo recuerdo una anécdota, que cuando yo estudiaba había digamos, profesores que nos decían, vosotros tened en cuenta que esto es una cuestión generacional. Nosotros estamos nosotros hemos retratado al rey Juan Carlos, pero llegará un momento que seréis vosotros, porque nosotros nos vamos a ir, digamos, muriendo, los que vais a retratar a los reyes que vengan después. Yo pensaba, Rafael, que a mí este encargo me iba a coger muy mayor, ya siendo un pintor ya con muchos tiros dados, con muchas vueltas. Yo pensaba que esto iba a ser un encargo ya como de premio a toda una carrera, porque fíjate, sin embargo me llegó, yo creo que excesivamente joven. ¿Por qué? Porque yo me enfrentaba ahí con un trabajo que desde el punto de vista técnico hasta el punto de vista conceptual tiene que perdurar, y eso da mucho vértigo, ¿eh? Claro. O sea, eso da mucho vértigo en el sentido que tú necesitas ya un oficio, que la pintura no se deteriore, que el barniz no amarille, o sea, desde cosas tan elementales como esa, hasta la idea de cómo representas a un personaje histórico en la España democrática, que el rey hoy en día no tiene el papel que tiene en la época de Diego Velázquez. O sea, que aunque yo tenga los maestros clásicos como modelo, yo lo tuve como maestros clásicos, hoy en día no tenemos un rey absoluto. Hoy en día no tenemos un rey como los reyes Austria. Entonces, lo primero que yo tenía que afrontar es estudiarme el personaje histórico, qué atribuciones tiene, qué atribuciones le da la Constitución a la hora de yo representarlo. El rey que es el jefe de Estado, que es un mediador, pues yo tenía que dar esa imagen de él. ¿Cómo llegas a eso? Pues ahí te vas buscando. Yo hice bastantes bocetos, la Casa Real envió fotografías, que yo siempre he pensado que si yo hubiera tenido al rey para hacerle fotos el cuadro hubiera sido mejor de lo que es. Aunque a mí el cuadro me dejó bastante satisfecho en su momento, porque lo trabajé mucho. Yo tenía claro que a mí el cuadro me tenía que gustar,
Claro. Que no podía ser que a mí el cuadro dentro de 3 años ya no me gustara. Con lo cual yo tenía que pintar. ¿Y lo ha conseguido, Antonio? ¿Te sigue manteniendo? Sí, porque tú hoy en día supongo que los pintores evolucionan, claro, y ven las cosas de otra manera, y claro, seguramente dirás, pues aquí hubiera hecho otra cosa, pero en realidad estás contento con lo que... Sí, porque hay que respetarse también a uno mismo. Claro, claro. O sea, yo lo hice con 33 años y es un cuadro de 33 años. Cuando tenga 70, pues posiblemente tendré mucho más oficio, mucho más sabiduría, mucho más picardía también, no seré tan puro como era, que quería poner toda la carne en el asador. No quería hacer también un cuadro porque los pintores jóvenes corremos el riesgo de tener mucha vanidad, ¿no? Tener mucho ego y poner tu ego en el salón de pleno. Sí. Yo quería evitar eso, entonces yo quería hacer, si te das cuenta, ya que tenemos la foto y la podemos comentar, fíjate como los tonos grises del fondo son los tonos de la habitación. Son los tonos de, digamos, el salón totalmente de plenos del ayuntamiento, con lo cual yo lo que quería era hacer un cuadro que se supiera perfectamente que estuvo pintado para ese lugar. Que fuera un traje a medida por completo del sitio, porque ahí tuve la ventaja de que yo sabía dónde iba a ir la obra desde el que se me hace el encargo. Con lo cual para mí hubiera sido imperdonable que el cuadro quedara como un pegote en mitad de lo que es el salón de plenos. Entonces, ¿cómo está perfectamente armonizado con el entorno? Con el entorno. ¿Cómo puse yo ahí el papel del rey como mediador de la bancada política? Pues a la hora de representar un espacio geográfico en el que iba a estar el cuerpo del rey, pinté el suelo y la pared del salón de plenos del ayuntamiento. Claro. Como si, en vez de haber puesto un paisaje de Cádiz de fondo, que a mí eso no me gustaba nada, porque ponía al rey en el limbo. O sea, yo sé que había una escuela, porque yo me estuve estudiando todos los retratos del rey que se iban haciendo, y si era el ayuntamiento de Estepona, pues ponía un paisaje de Estepona detrás. A mí eso no me gustaba nada. Nada. Mucha gente me lo dijo, Antonio, no has pintado Cádiz detrás, podía haber pintado el segundo puente. De tierra, claro, no, yo quería que el rey estuviera en un sitio verosímil, creíble, que fuera un retrato creíble, limpio, despejado de ver, que no fuera pesado. Y que sobre todo armonizara mucho con el espacio en el que iba a estar, porque ya que lo sabía dónde iba a ir colocado el cuadro, pues ya yo jugué con esas coordenadas. Antonio, ahora si quieres vamos a comentar otras pinturas tuyas, el tema de las diosas del sur, ¿no? Sí. Tú ahí... bueno, eso es una obra completamente creativa. Creativa tuya. Totalmente, sí, totalmente. Ahí, cuéntanos qué intentas aportar tú ahí, o qué perspectivas tienes tú ahí. Bueno, pues se supone que, empiezo desde lo más básico a lo más complejo, se supone que es una serie de pinturas para hacer una exposición en una galería de arte comercial. Eso es el punto número 1. A la hora de plantearme eso, pues claro, a la hora de hacer una obra tuya, personal, libre, que no tienes condicionamiento, que haces lo que quieres, ahí puse yo en juego una serie de elementos culturales, locales, de mi forma de ver mi ciudad, de mi forma de ver el pasado. Yo tenía muchas lecturas grecolatinas, mucha lectura de la literatura tanto antigua como, digamos, contemporánea, y yo me di cuenta, Rafael, de una cosa que yo creo que pudo ser tuve bastante suerte en darme cuenta de eso, porque me permitió estar en un ámbito que posiblemente esté yo solo a día de hoy, que es la representación de Cádiz como geografía mítica. Los mitos. Claro, o sea, como geografía antropológica, o sea, y arqueológica. Cádiz se ha representado y se sigue representando como paisaje. Por ejemplo, pintores de mi edad, Cecilio Chávez, por ejemplo, está pintando, el 80% de su obra son paisajes de Cádiz. Carmen Bustamante, el tema de las playas de Cádiz, o sea que Cádiz como paisaje está tratado, muy elaborado magistralmente. Con lo cual yo sabía que yo ahí iba a aportar realmente poco. Iba a ser uno más de ese tipo de pintores que lo hacen maravillosamente. Entonces cada uno con su criterio. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer una exposición en el que tuviera importancia la figura humana. La figura. Claro, porque es el género de la historia del arte importantísimo, que tienes que demostrar conocimientos de anatomía, de composición y tal. Pero tampoco quería hacer desnudos académicos, de corte académico, ponerme a modelos y pintarlos. Entonces, releyendo a Heródoto, releyendo a los geógrafos clásicos,
descubrí que en Cádiz tenían mucha fama las puelas gaditanas, las de bailarinas romanas, que tuvieron mucho éxito hasta en la Roma imperial. Con lo cual ahí ya descubrí yo que había un tema profundamente gaditano que no se había tocado pictóricamente, por lo menos por los pintores vivos que estamos en escenas ahora mismo. A partir de ahí ya empecé a tratar el desnudo femenino, pero desde un punto de vista buscando la mayor plasticidad, como puedes ver, haciendo el cuerpo femenino en movimiento, que me diera a mí la posibilidad de hacer un medio camino entre dibujo y pintura, y a la vez representar un Cádiz no desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista literario, simbólico, arqueológico. Ya había encontrado yo un tema original, y a partir de ahí ya empecé a elaborar una técnica que tampoco estuviera muy vista. Y me encontré con que yo hice hará 3 o 4 años 2 viajes a Roma muy seguidos, y estuve en el Museo Etrusco Villa Julia, que curiosamente es un museo poquísimo visitado. Como yo ya estaba estudiando el tema del Cádiz mitológico, pues claro, toda la cuenca mediterránea empezó a apasionarme, empecé a investigar sobre Tarquinia, sobre los tartesos, sobre los fenicios, sobre los egipcios a fondo, y sobre los pueblos prerromanos. Los pueblos romanos y prerromanos. Entonces, claro, el pueblo etrusco fue importantísimo en la cuenca mediterránea. Entonces fui a Roma para ver el Museo Etrusco Villa Julia, que es uno de los más importantes de Europa, y allí descubrí que cuando encuentran un resto arqueológico de bronces, hay muchos bronces allí, romanos y prerromanos, pues los arqueólogos lo recomponen con una fibra de vidrio especial el trozo, y lo igualan con una técnica que es una pátina de bronce. Y yo no me fui de allí hasta que la restauradora de allí, yo en un italiano español un poco raro, no conseguí que me enseñaran la técnica como era. Entonces, claro, ahí me encontré yo... ¿La trajiste? Empecé a incorporarla a la pintura. A la pintura. Y ya ahí tenía yo un tema, una técnica pictórica que tampoco se había visto por aquí. Con lo cual ya tenía un tema, un enfoque de tema original y una técnica poco vista que me ayudaba a explicar también el mundo de las minas de Río Tinto, que tanta importancia tuvieron para la época de los, digamos, tartésicos, el rey Argantonio. Fijaros, aquí tenemos el fondo de la pátina de bronce con los fragmentos del cuerpo humano superpuestos. Claro, fijaros como el brazo de la bailarina girándose, pues da la sensación de algo muy arqueológico, sin duda, o algo como de bronce, muy arqueológico. Entonces creaba una pintura que yo no la veía por aquí. Antonio, ¿esto está hecho sobre madera? Sobre tabla de madera. Sobre tabla de madera, ¿no? Sí, porque es una técnica compleja. Entonces el lienzo no deja de ser tela, es una superficie muy frágil, y como yo tenía muchos elementos de capas, de técnicas complejas, pues la tabla de madera con su bastidor pues me hacía una superficie rígida en el que yo podía rascar, poner, quitar, poner barnices, resinas, hasta buscar el efecto que yo buscaba. Diosas del sur. Diosas del sur, claro. Exacto, son diosas prerrománicas, mitológicas. Claro, o sea, yo lo que he intentado hacer es un templo de Venus en el fondo. Un templo de Venus, y cuando se entre en la galería de arte y se vean los 30 y tantos Porque cuadros. tú ahora mismo, ¿dónde lo tienes? No, yo lo estoy elaborando ahora. Lo estás elaborando ahora. Claro. Vale. Y se expondrán, si hay suerte, el año que viene en la Galería Auri de Sevilla. En la Galería Auri, en el barrio de Santa Cruz. En el barrio de Santa Cruz, y estoy trabajando en ella de una manera totalmente, ahora mismo, de lleno de fondo. Tengo 20 y tantas obras. Sí, a mí siempre me gusta hacer de más. Para que se exponga lo más interesante, porque tú sabes que cuando trabajas en una serie, pues este cuadro se llama La Maestra, fíjate, y ahí he incorporado, aquí hice un bronce como único, ¿no? Claro, entonces ella está marcando el número 3 con la mano, que es el número sagrado por Antonio Masia, de todas las religiones, la Santísima Trinidad, o sea...
tierra, aire, fuego, los elementos, o sea, es un número, la tríada, ¿no? Sí. Es un número importantísimo, y a la vez puse el primer alfabeto andaluz existente, que lo saqué. Esas letras tienen traducción y sentido. Esas letras aparecieron en un cuenco, en un resto arqueológico, en un yacimiento arqueológico de Carmona, y cuando leí lo que significa, Rafael, me pareció un haiku japonés, porque dice: somos como polillas en la oscuridad. Fíjate qué profundo, ¿eh? Fuerte, fuerte. Y 5.000 años, Fuerte, tiene ese fuerte. texto, ¿eh? Entonces lo incorporé ahí. Entonces, ¿qué hice? Incorporar la letra y el número. Ajá. Incorporé la letra y el número. Es un alfabeto de origen Púnico. púnico, claro. Sí, claro, púnico. claro. Totalmente. De las letras, de los textos indoeuropeos, Sí. el alfabeto indoeuropeo, cuando se abandona la escritura cuneiforme Sí. y se empieza a escribir en silábico. Sí, que es en realidad el alfabeto propiamente dicho. Sí, claro. Entonces el fenicio, claro, el púnico. Entonces es el alfabeto más antiguo que existe, tenemos noticia, claro. y yo me he retrotraído a él a la hora de representar la letra y el número, Sí, o sea, sí. que es el inicio de la literatura, el inicio de la todo. sociedad, de Sí, la sí, ciudad, sí, sí. pues a la hora de encajar todo eso en un Mira, ahí cuadro. tenemos otra cosa. Sí, aquí tenemos este cuadro se llama Oda a Plaxíteles. Sí. Plaxíteles sabe que es el gran escultor Sí, griego. sí. Entonces aquí no recurrí a la técnica de bronce, sino que aquí hice un dibujo a carboncillo, intentando simular una escultura de piedra mármol. Y sobre todo cuidando el torso femenino, que estuviera proporcionado, que estuviera armónico, y haciendo un dibujo en el que se mostrara la belleza del arte griego. Una reflexión sobre el arte griego, que para mí el estudio que hicieron los griegos del canon del cuerpo humano, para Insuperable, mí insuperable. Yo pienso que, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que para mí Platón ha sido el ser humano más profundo a nivel de pensamiento, porque su idea Sí. de la idea, pues eso no lo hemos superado. La idea Fantástica. platónica, no la idea La caverna, las ideas puras. ahí llega el inicio de todo. Entonces ellos hicieron un estudio del cuerpo humano, en el que consiguieron unas cotas de belleza y de armonía impresionantes. Fíjate, aquí tenemos una bailarina con una postura totalmente de danza sobre otra vez un fondo de bronce. Sí. Esta es la diosa Tanit caletera, la diosa de la noche. Por eso le puse el fondo oscuro. O sea, las diosas caleteras a mí me interesan mucho, porque nos retrotraen también a las vírgenes negras, ¿no? A la Virgen de Chipiona, a todas las, digamos, patronas provinciales andaluzas de rostro oscuro, que en el fondo no son otra cosa que un trasunto de la diosa Isis. Claro. Por eso el título genérico de Diosa del Sur, porque Andalucía es un matriarcado. Sí. Y lo ha sido siempre, un matriarcado. Sí, sí, Entonces, esta serie de pinturas no deja de ser una reflexión y, desde mi punto de vista, una representación de esa idea de matriarcado. Pues, Antonio, qué interesante todo lo que estás diciendo. Menos mal que hemos hecho 2 programitas. Y Nos ha quedamos dado sin tiempo volando, ¿eh? Nos quedan prácticamente pues 2 minutillos como mucho. Darte y las bueno, gracias. yo ahí ya lo que te voy a preguntar es los nuevos proyectos literarios, si es que tienes alguno, y pictóricos. Sí, sobre todo pictórico. La siguiente obra que haré, la siguiente serie en la que estoy trabajando, estoy haciendo una serie sobre el Quijote, pero de obra en papel, de una técnica mixta de acuarela y témpera, en el que estoy utilizando el Quijote, el texto, de una manera bastante libre. O sea, que no estoy haciendo ilustraciones sobre el Quijote, y he utilizado, como te comenté antes, la influencia literaria. He cogido el texto de Ortega, Meditaciones sobre el Quijote, y no estoy haciendo ilustraciones, sino que estoy cogiendo el texto en sí. Es un texto tan denso, tan creador de símbolos, que estoy haciendo una obra que tiene como inspiración el texto, pero que quiero que sea una obra mía autónoma. O sea, utilizar ese texto como una especie de barro con el que crear obras artísticas, como reflexión de ese texto, porque es un texto tan poliédrico, tan polifacético, tan rico, que da tanta fuerza, tantos sustratos de lectura, que me apetecía a mí enfrentarme a un texto clásico. Esto lo comenté con amigos comunes que tenemos, como Jesús Maestro y tal, que me animó muchísimo. Sí. Yo lo llevé al estudio para que vieran los primeros resultados, y en ello ando trabajando ahora, en las 2 series a la vez. Muy bien, Antonio. Pues nada, un placer, de verdad. A haberte tenido vosotros, otra como vez. siempre, y muchas gracias. Estamos los dos y en plenitud de fuerza, no como el otro día. Y bueno, ya nos veremos y volverás al programa seguro. Muy bien, fuerte abrazo.
y a ustedes pues muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.